Bendiciones. Vamos a leer en Isaías capítulo 31, del verso 1 al verso 9. Dice la palabra de Dios así: Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios hombres son, y no Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado. Todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y si se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, perseverando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes con pavor dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sión y su horno en Jerusalén. Vamos a meditar en esta tarde bajo el tema: cuando no confías en Dios. Cuando no confiamos en Dios, acudimos a nuestros propios recursos y habilidades, y cuando éstas no son suficientes, buscamos entonces alternativas en otros que nos den esa posibilidad de suplir aquello que necesito llenar o remediar. Aquí estamos ante la historia de Israel versus Asiria. El ejército asirio era un ejército demasiado grande que venía contra Israel, muy numeroso en gran manera, y debido a la topografía del terreno muy plano, muy llano, Israel vio con buenos ojos el apoyarse en Egipto y en sus carros y caballos de guerra, poniendo así su esperanza en la ayuda del hombre y no en la ayuda de Dios. Ellos creyeron que como un ejército grande venía por tierra, en una tierra llana, ellos dicen: si nos afiliamos y pedimos la ayuda a Egipto, con sus caballos, con sus carros de guerra tirados por caballo, valga la redundancia, vamos a arrasar, les vamos a hacer mucho daño, le infligiremos demasiadas bajas. Y miraron allí una solución, una manera de salir adelante, poniendo su esperanza en la ayuda del hombre y no en la ayuda de Dios, en un ejemplo claro de la rebeldía del ser humano. El ser humano, en lugar de humillar su corazón delante del Señor, prefiere lo fácil, lo que está delante de su vista y lo que en teoría funcionará. Claro, es más práctico crear un anexo, crear una conexión, crear una alianza contra personas que tienen grandes ejércitos, que te pueden brindar ayuda y decir: vamos a la guerra y peleamos contra ellos, aliados con este ejército amigo, y pelearemos contra nuestros enemigos, los asirios, y los barriremos. Cuando en verdad, donde deberían haber acudido era a Dios. Pero esto nos enseña nuestra rebeldía, nuestra soberbia, nuestra insensatez y nuestras faltas de
Buscar a Dios cuando las cosas apremian, cuando las circunstancias son difíciles. Correr primeramente a Dios y no al hombre ni a las alternativas humanas. Veamos lo que la palabra de Dios dice allí. Dice la palabra de Dios en el verso 3, y los egipcios hombres son y no Dios. Hombres son y no Dios, dice el verso 3. No importa su valía, su destreza y su capacidad para la guerra. Son mortales y son finitos. Son mortales y son finitos. Cuando tú te apoyas en recursos humanos, terrestres, recursos de acá abajo, estos recursos se agotan porque no son inagotables. Y la palabra lo declara, porque son hombres y no Dios. Se están apoyando en los hombres. La palabra de Dios nos hace un llamado en el libro de Jeremías, donde dice: maldito el hombre que en el hombre confía y que se apoya en su brazo. Nosotros no somos llamados a confiar en hombres. Nuestro llamamiento es a confiar en Dios. Y aquí Dios les está diciendo, por lo claro, que son hombres. Les está advirtiendo quiénes son. Luego sigue diciendo el mismo verso 3. Y no, dice, y sus caballos carne y no espíritu. Su ayuda carne y no espíritu. La Biblia nos dice, no es con espada ni con ejércitos, es con su Santo Espíritu, dice el Señor. Y ellos están apoyando en carne, no están apoyando en el Espíritu de Dios. Desde todos los tiempos, aunque parezca lo contrario, siempre ha sido una lucha espiritual. Tú puedes mirar los ejércitos, los combatientes, las grandes actividades de guerra, aviones, tanques y tantas cosas que hay hoy en día, pero detrás de ellos opera el mal. El mal siempre opera en contra de Dios y por ende del pueblo de Dios, en este caso específico de Isaías 31, del pueblo de Israel. Pero no es diferente para nosotros, su iglesia. Nosotros podemos mirar en nuestros enemigos, nuestros adversarios, pero en realidad detrás de esa persona que te desprecia, detrás de esa entidad que te despide, detrás de esa adversidad, detrás de esa enfermedad, detrás de esa dolencia, detrás de esa situación, opera el mal. ¿Quién vino a matar, hurtar y destruir? Satanás. Pero yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia, dice la palabra de Dios. Por tanto, esa verdad es la que tenemos que entender. Es una batalla espiritual y no se puede combatir con carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, dice la santa palabra de Dios. Seguimos leyendo y dice, y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a una. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el pueblo de Dios no acata la voz de Dios, Dios hace una advertencia. Cuando yo intervenga, tanto será destruido el que supuestamente les está ayudando como el que es ayudado. En este caso caería el pueblo de Asiria preso y el pueblo de Egipto, y el pueblo de Israel caería preso, porque Jehová iba a intervenir. Entonces, por haberse desentendido de Dios, Él actuará y hará que ambos sean destruidos. Verso 4. Jehová me dijo a mí de esta manera: como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa y se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así dice Jehová de los ejércitos: descenderá a pelear sobre el monte de Sión y sobre su collado, como las aves que vuelan. Así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando y perseverando y salvando.
Pero ellos están acudiendo ¿a dónde? A Egipto. Egipto tipifica el mundo, ¿verdad? Todo el tiempo nos hemos acostumbrado a que Egipto en la escritura tipifica al mundo, Faraón al diablo y Egipto al mundo. ¿De dónde sacó Dios a su pueblo? De Egipto. ¿De dónde saca el Señor a su iglesia? Del mundo. Entonces, aquí ellos están acudiendo una vez más a Egipto, volviendo una vez más al mundo. Recuerda cuando iban de camino y decían, ay, mejor estuviéramos en Egipto, allá comíamos apio, perejil, teníamos ajos, teníamos carne, teníamos todo, siempre con la mirada atrás. Ese es el problema. Cuando caminamos en las cosas de Dios y seguimos extrañando las cosas antiguas, seguimos poniendo nuestra mirada en el pasado, teniendo siempre un recordar grato de algo que nos dañaba, de algo que nos afectaba, pero que sin embargo, tributando a ese mundo de pecado con nuestras propias vidas, sacamos ahora el recuerdo de lo bueno, no sabiendo el gran pago que teníamos, no solamente en esta tierra, sino que tendríamos que dar en una eternidad por estar en ese mundo. Pero seguían confiando Israel en el mundo, y así muchos cristianos siguen confiando en el pasado. Siguen recordando con nostalgia cosas y actividades que dejaron, cosas y actividades que supuestamente ya no las están viviendo, y gloria a Dios que así sea. Pero recuerdan, algunos tienen recuerdos y se gozan y disfrutan de recuerdos de viejos amantes, de viejas aventuras, de viejas tiranías, de viejos pleitos, de viejas circunstancias que debería, como dice Pablo, el pasado, recordarlos para vergüenza, pero no, los disfrutan. Aún están confiando en un pasado, aún están confiando en un Egipto. ¿Y qué será lo que será de ellos? Dice que caerá el ayudador y también el ayudado. Seguimos adelante. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, hace un llamado de nuevo a su pueblo. Y le hace un llamado, lo vemos en el verso capítulo 6. En el 5 ya le dice, ¿verdad?, qué es lo que él va a hacer. Jehová de los ejércitos, amparando, librando y preservando y salvando. Ahí le dice Dios qué va a hacer él. Pero para que Dios haga eso, dice aquí, volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Volverse a Dios. Dios siempre está interesado en que nosotros nos volvamos a Él, en que nosotros regresemos a esa senda. Y dice, Dios asegura a su pueblo que si se vuelven su rostro a Él, entonces hará victoria y no habrá quien los espante o los asuste, ¿verdad? Vimos que puede venir los pastores a espantar al león cuando el león está sobre su presa, que puede venir cuadrillas contra ellos y sus voces y sus tropeles no asustarán. El león de la tribu de Judá no se deja espantar por voces que quieran amedrentar, por tumulto de gente o por situaciones, por diversas que sean. Él es todopoderoso y grande, y Él está invitando a su pueblo a volverse a Él. ¿Y qué dice la palabra de Dios que sucede si se vuelven a Él? ¿Qué dice? Porque en aquel día, dice la palabra de Dios, porque en aquel día, versos 7 y 8, arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos como pecadoras. Entonces, oiga lo que pasará. Entonces caerá Asiria por espada, no de varón, y la consumirá espada, no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en aquel día, si se vuelven a Dios, si nos volvemos a Dios, si botamos nuestros ídolos, en este caso de Israel, en esos momentos, si botaban su confianza, su pedestal que estaba puesto en los caballos y carros de guerra de Egipto, y si botaban y quemaban todas estas cosas, dice el verso 8, entonces caerá Asiria por espada, no de varón. ¿Cómo? La victoria de Jehová. La victoria es de Jehová, no del hombre. Qué manera de Dios de enseñarnos la verdad de nuestras guerras. Dice que no es con espada,
Eso dice la palabra, ni con ejércitos, mas con el Santo Espíritu de Dios. Podríamos llamar aquí en espada humana, podríamos ponerles sinónimos, diríamos que son fuerza, sabiduría, valentía, tenacidad, capacidad, fortaleza, cantidad, pero todo eso es inútil sin Dios. Si Dios no es el primero, todas estas cosas mencionadas como espada, en este caso que le estoy poniendo el sinónimo, no sirven de nada. Quien da siempre la victoria es el Señor. Pero recordemos el requisito: volved a aquel contra quienes se rebelaron profundamente vuestros hijos Israel. Volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. No importa la circunstancia que usted esté viviendo. No importa lo que te está atormentando. No importa. Vuélvete a Dios, que en Él encontrarás respuesta, que en Él encontrarás salida, que en Él encontrarás la victoria que tú no tienes. Recuerda, las palabras de Dios son veraces. Las palabras de Dios no se espuman, no se fugan, no se disipan, permanecen para siempre. Es palabra del Dios verdadero, es verdad hecha espíritu, es verdad hecha rema. Volvámonos a Dios, encontremos en nuestros corazones ese temor que tenemos de Él y volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. Mira lo que quiero hacer, una pequeña aplicación de esta pequeñísima enseñanza. No importa qué clase de batalla tú estés librando, no importa el tiempo de su duración, lo que te haya durado. Si confías en Dios, si te vuelves a Él con todo tu corazón, alma y espíritu, Dios te dará la salida, la victoria y la fuerza para sobreponerte a cualquier adversidad. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, una vez más, por Dios santísimo, una vez más, Dios rogándole al hombre como que el hombre fuera el que tiene que ser rogado. No, es el hombre que debe rogarle a Dios, pero Dios rogando: si se volvieren, si me buscaren, entonces yo, Jehová, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una vez más nos ofrece victoria, una vez más nos ofrece fortaleza, una vez más nos ofrece salud, una vez más nos ofrece salida para el conflicto, para la dificultad. Tal vez esa dificultad económica te está ahogando, tal vez esa situación financiera te está matando, tal vez esa situación de salud te tiene postrado en una cama y ya no sabes qué hacer. Vuélvete a Jehová, búscale de todo corazón, de toda tu alma, de todo tu espíritu. Él te dará salida, Él tiene cómo levantarte de esa cama. Si levantó a Lázaro después de 4 días de muerto, ¿no te podrá levantar a ti? ¿No podrá Dios acaso detener el cauce de las aguas como lo hizo en el Jordán, como lo hizo en el Mar Rojo? ¿No podrá Dios con una enfermedad, con una situación de salud, con una situación financiera, con una situación de hogar, con una situación sentimental? Tal vez tu dolor es un dolor sentimental, tal vez has tenido una pérdida que te ha dolido mucho, puede ser alguien que amabas, puede ser algún familiar, puede ser tu padre, puede ser tu madre, puede ser tu cónyuge. Dios tiene salida, pero te pide que te vuelvas a Él, que te vuelvas a Él con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Que confíes. Recuerde que la enseñanza es: confía en Dios. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu ayuda? Cuando no confías en Dios, vas a correr tras cosas ilusorias, cosas que aparentemente tienen fortaleza suficiente para ayudarte, tienen lo que tú necesitas y lo que tú requieres, pero es ilusorio. Solo Dios tiene la solución. No hay otra manera de salir adelante. Separado de mí, nada podéis hacer, dice la palabra de Dios. Por tanto, depende de ti. Esta es tu parte. Haz la parte que a ti te toca, que es
a arrepentirte, que es volverse a Dios, que es confiar en Él, que es dejar todas las cosas a un lado y poner su mirada en el Dios del cielo. Recuerda lo que la Escritura dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Aleluya. Ese es el verso que tú necesitas en estos momentos. Haz la parte que te corresponde, que de seguro Dios hará la suya. Pero está en tu corazón, está en tu espíritu, está en tu decisión. Dios no te va a obligar. Dios no te va a torcer el brazo, como decimos. Él no te va a llevar a la fuerza. Él te dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si te volvieres a mí, yo me volveré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿No es acaso eso lo que dice la palabra en uno y en otro lugar? Y aquí en el verso 6, volved a aquel contra quien te rebelaste profundamente. Muchas veces nuestra rebelión es tan abierta contra Dios, que aunque sabemos que estamos cerrados, que aunque sabemos que somos nosotros los que hemos fallado, que aunque estamos seguros que nuestra, como dice, mía es la culpa, mea culpa, nuestro orgullo y nuestra soberbia no nos deja levantarnos de esta rebelión. Pero es tiempo ya de que te levantes, es tiempo ya de que deseches aquello que no tiene solidez y te afiances sobre la roca de vuestra salvación, de Jesucristo, tu Señor y tu Salvador, si ya le has aceptado. Y si no le has aceptado, la invitación es para que confíes en aquel que dijo: venid a mí los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aquel que dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquel que nos invita y nos dice: porque ningún otro es salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Aquel que nos dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Bendiciones.